Desde el principio, Dionisio no estaba destinado a existir. Su nacimiento fue una afrenta a los mismísimos dioses. Su madre, Sémele, una mortal, fue seducida por Zeus, pero al ser engañada por Hera, terminó viendo a su amante en su forma divina. Y al instante fue reducida a cenizas. Pero Zeus, en un acto desesperado, rescató al hijo que crecía en su vientre y lo cosió dentro de su propio cuerpo hasta que estuvo listo para nacer. Así llegó al mundo el dios que nunca debió ser, pero su llegada fue vista como un peligro. Hera, enloquecida de rabia, lo persiguió desde el primer aliento. Dionisio fue desterrado, perseguido, cazado como un animal. Fue criado en secreto, escondido en las sombras, adoptado por ninfas inmortales que sabían que si Hera lo encontraba, su destino sería la muerte. Pero lo que nadie imaginaba era lo que él mismo se convertiría. Porque Dionisio no solo era el dios del vino y la fiesta, era un dios de locura, éxtasis y venganza. Y a diferencia de los dioses del Olimpo, él caminaba entre los mortales, los transformaba, los desquiciaba. Su historia es una que los dioses quisieron ocultar, porque Dionisio no es un dios, es un peligro. Desde que era un niño, Dionisio descubrió que su esencia no era divina ni humana, sino algo más oscuro. Vagó por el mundo descubriendo su poder, el vino, la embriaguez, la locura. Pero esto no era una simple celebración. No era la felicidad del banquete, sino una forma de dominio, una herramienta de control. Donde Dionisio llegaba, las mentes se quebraban, las ciudades ardían, la cordura se volvía un mito. Con el tiempo, reunió a sus seguidoras más fieles, las Ménades, mujeres enloquecidas por su influencia, capaces de desgarrar cuerpos con sus propias manos. No eran sacerdotisas ni discípulas, eran furias encarnadas que, bajo su voluntad, convertían cualquier lugar en un campo de sangre. Y los dioses lo veían, aterrados, sin atreverse a detenerlo. Porque, ¿cómo se enfrenta un dios a algo que no sigue ninguna regla? Dionisio no pedía adoración, la exigía. Si alguien osaba rechazarlo, si un rey negaba su entrada, ese rey encontraba su trono vacío y su gente convertida en bestias sin razón. No hacía guerras como Ares, ni lanzaba rayos como Zeus. Su poder era más temible, porque era sutil, lento, inevitable. Y cuando querían detenerlo, ya era demasiado tarde. No todos temían a Dionisio. Algunos lo desafiaron, y todos pagaron el precio. Uno de ellos fue Penteo, rey de Tebas, un hombre fuerte, un líder que no creía en dioses embaucadores, que veía en Dionisio un farsante, un peligro para su ciudad. No toleraría que sus súbditos fueran arrastrados a la locura del dios del vino, y por eso cometió el peor error de su vida. Cuando Dionisio llegó a Tebas con su séquito de Ménades, Penteo se burló de él, lo mandó a encerrar, lo trató como un simple impostor. Pero ¿cómo aprisionar a alguien que no obedece las leyes de la realidad? Las cadenas se deshicieron como si nunca hubieran existido. Las puertas se abrieron sin que nadie las tocara, y cuando el rey trató de recuperar el control de su propia ciudad, ya era demasiado tarde. Dionisio no lo mató con sus propias manos. No lo necesitó. Con una sola palabra, con un simple susurro, hizo que el mismo Penteo se adentrara en el bosque, disfrazado, espiando a las Ménades. Pero ellas, en su frenesí, no vieron un hombre, vieron a una bestia, y lo despedazaron con sus propias manos. Su madre fue la primera en arrancarle la cabeza. Cuando recuperó la cordura, solo encontró la sangre de su hijo entre sus dedos. Dionisio no era un dios del Olimpo. No tenía un trono dorado en el palacio de Zeus. Él estaba en todas partes. Su influencia se expandió como un veneno, infiltrándose en cada ciudad, en cada reino. No había murallas lo suficientemente altas, ni leyes lo suficientemente estrictas para detenerlo. Porque Dionisio no necesitaba ejércitos, solo necesitaba un brindis, un sorbo, un instante. Los otros dioses intentaron contenerlo. Hera, su eterna enemiga, trató de borrarlo del mundo una y otra vez, pero él siempre regresaba. Su esencia no estaba limitada por el Olimpo, ni siquiera por la muerte. Dionisio había sido desgarrado, destruido y renacido antes incluso de alcanzar su divinidad.
¿Cómo matas a alguien que ha cruzado la línea entre la vida y la muerte más veces de las que puedes contar? ¿Cómo detienes a un Dios que ya ha aprendido a burlar el destino? Los griegos lo adoraban con miedo, con deseo, con desesperación, porque Dionisio no era solo un dios de la fiesta, era la promesa de libertad absoluta, el fin de la razón, el abandono total de la cordura. Y una vez que entras en su dominio, no hay regreso. Pocos se atreven a hablar de esto, pocos siquiera se atreven a pensarlo. Pero entre los antiguos misterios griegos, oculto en rituales que solo unos pocos podían presenciar, se escondía la verdad más perturbadora sobre Dionisio. No era solo el dios del vino, del éxtasis y de la locura. Era el dios que regresaba de la muerte. Los mitos cuentan que fue despedazado por los titanes cuando aún era un niño. Lo descuartizaron, lo devoraron, lo redujeron a cenizas. Pero algo de él sobrevivió, algo que no podía ser destruido. Zeus, su padre, recogió su corazón palpitante y lo hizo renacer. Dionisio era la prueba de que la muerte no era el final. Pero aquí viene el verdadero horror. Sus seguidores lo sabían, y cada año, en lo más profundo de la noche, recreaban su destino. Los misterios dionisíacos no eran simples celebraciones, eran experiencias que llevaban a los participantes al límite de la razón, al borde del abismo. Bebían hasta perderse en la locura. Danza frenética, gritos en la oscuridad, sacrificios que nadie se atrevía a describir. Porque en el corazón de estos rituales existía una creencia oculta. Para conocer a Dionisio, primero debías morir. Pero, ¿y si algunos no regresaban? Los antiguos griegos los susurraban con miedo. Dionisio no era solo un dios de la celebración, sino de la transformación total. Un dios que tomaba a los suyos y los conducía más allá del umbral de la realidad. Un dios que enseñaba lo que ningún otro se atrevía, que la locura no era un castigo, sino una puerta. Y una vez que la cruzabas, ya no eras el mismo. Dionisio no solo era temido por su desenfreno, sino por lo que revelaba. Mientras los demás dioses exigían obediencia, sacrificios y juramentos, él ofrecía algo que nadie más podía: libertad absoluta. No la libertad de los reyes o de los guerreros, sino algo mucho más profundo. La liberación del alma, la ruptura con la realidad, la fusión con lo divino. Sus seguidores lo comprendían demasiado bien. Las Ménades, sus sacerdotisas, no solo bailaban y bebían, ellas cazaban. En sus trances olvidaban su humanidad y se convertían en bestias salvajes, capaces de despedazar a cualquiera que osara interrumpir sus rituales. No distinguían entre amigos y enemigos. Una vez dentro del frenesí dionisíaco, no había vuelta atrás. Los dioses del Olimpo miraban con recelo estos ritos. Dionisio era un dios que moría y regresaba, un dios que permitía a los mortales rozar la eternidad. ¿Y si ese poder escapaba de su control? ¿Y si un simple mortal descubría lo que los dioses no querían que supiera? Tal vez por eso, a lo largo de la historia, los seguidores de Dionisio fueron perseguidos, sus ritos prohibidos, sus templos reducidos a ruinas. Pero su mensaje nunca murió, porque en el fondo, Dionisio aún vive. En cada exceso, en cada impulso irracional, en cada momento donde la lógica se rompe y el caos se apodera de nosotros, Él está ahí, esperando, sonriendo y listo para arrastrarte más allá de la realidad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a seguirlo? Los dioses aún observan y tú acabas de descubrir un secreto que pocos conocen. ¿Te atreves a sumergirte aún más en los misterios prohibidos de la mitología? Suscríbete ahora y únete a la revelación. Deja tu comentario y desata el caos en la sección de respuestas.